Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Confusión. ¿Qué es la confusión? La confusión es una condición donde uno no se puede decidir ni sí ni no. Cuando uno decide que sí, pues se siente bien. Y cuando decide que no, también se siente bien. Cuando uno se siente mal es cuando no se puede decidir. Eso es confusión. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero contestar una pregunta de un amigo que nos escribe en Metabolismo TV. Usted sabe que en Metabolismo TV usted puede hacer sus preguntas a la parte de abajo, poner su comentario, nosotros con mucho gusto se la vamos a contestar. Este amigo de nombre Ángel me escribe lo siguiente. Dice, saludos Frank. Primero, estoy un poco confundido con mi sistema nervioso. Yo pienso que soy pasivo, pero tengo síntomas de excitado. Yo duermo bien, como de todo y todo me cae bien. Pero también soy inquieto, engordo solo la barriga, no sé con cuál sistema me identifico más. O sea que no sabe cómo identificarse, si como pasivo o como excitado. Voy a ir un momentito a la pizarra para explicar esto y luego voy a regresar acá porque quiero darle cuáles son las características principales de un excitado, que es lo que nos ayuda a detectar si realmente su cuerpo es excitado o es pasivo. Ok, fíjense, es importante que usted sepa que todos no somos iguales. O sea, todos nosotros no somos iguales. La dieta que es perfecta para mí no necesariamente es perfecta para usted. Porque de la misma forma que hay carros que corren con gasolina y otros camiones que corren con diésel, con combustible diésel, pues todos no somos iguales. La dieta no puede ser una dieta perfecta para todo el mundo. Entonces, este tema es el tema de que ya se descubrió desde el punto de vista del metabolismo que hay un sistema nervioso que es pasivo, que es el sistema de descansar, de digerir, de reparar el cuerpo, y hay un sistema nervioso, una parte del sistema nervioso autonómico, que es el automático, el que uno no piensa en ello, que se llama excitado. Eso lo va a encontrar usted escrito en el libro El Poder del Metabolismo, no importa si es el libro de la versión de México o el libro de la versión de Puerto Rico o el libro en inglés, como quiera va a encontrar hablando de la diferencia entre el sistema nervioso pasivo y el sistema nervioso excitado. Esto es un punto súper importante porque desde que se descubrió esto, la gente baja de peso así y resuelve los problemas de metabolismo y de salud también así de rápido, porque logran balancear su cuerpo. Todos los problemas ocurren cuando el cuerpo está demasiado pasivo o demasiado excitado. Ahora, la dieta del pasivo, por ejemplo, yo tengo un cuerpo pasivo, es una dieta bien de carnívora. Esto es un puro carnívoro. Yo tengo un cuerpo carnívoro, necesito carne roja, carne de cerdo, todo eso me cae espectacularmente bien, me hace sentir bien y con energía. La dieta del excitado es una dieta bastante más de vegetales. O sea, es una dieta, las personas que se sienten bien con una dieta vegetariana siempre son excitados. Porque usted toma un pasivo y lo hace hacer una dieta vegetariana y cada día se debilita más y se siente peor, porque le quita la energía. Pero una persona que tiene un sistema nervioso excitado hace una dieta de más vegetal y se siente cada vez mejor. Por ejemplo, mi esposa tiene un sistema nervioso excitado. Ella puede comer muchos vegetales y se siente espectacularmente bien. Yo me pongo a comer muchos vegetales y cada vez me siento un poquitito más débil. Necesito comer vegetales porque son saludables, pero no me puedo exceder con ellos. Mi cuerpo necesita carne. Entonces, la dieta del pasivo es una dieta que necesita más grasa. De hecho, el pasivo, si no come grasa, no puede adelgazar o adelgaza mucho más lento. Sin embargo, la dieta del excitado es una dieta de mucha menos grasa o de bien baja grasa. La grasa excita a los excitados y los hace engordar y les hace sacar la barriga para afuera. Así que son dos dietas bastante distintas. Hay algo que es común a ambas, es que a ambos les engorda el exceso de carbohidratos refinados. O sea que el montón de pan, harina, arroz, dulce, chocolate, como quiera le engorda a ambos, ¿no? Pero la clave sería uno mantener un balance. O sea, que uno pueda mantener, si usted se puede imaginar una balanza, donde usted dice, esta es la balanza, ¿verdad? Estos son los dos lados, este es el lado pasivo, este es el lado excitado, y usted quiere mantener un balance. Los problemas, el cáncer, la depresión, todo eso viene cuando está demasiado pasivo o demasiado excitado. Ahora quiero explicarles un momentito en la computadora cómo usted sabe si su cuerpo es excitado o es pasivo. La forma de saberlo es bien fácil, pero concentre en lo que le voy a decir. Tiene usted que mirar cuáles son las características de excitado. Si tiene cualquiera de las 5 características de excitado, usted debe clasificar su cuerpo como excitado. Así que usted no va a mirar las características de pasivo, que son el contrario de las que le voy a enseñar. Solamente mira a ver si tiene una de las 5
Y si tiene una de esas 5, es excitado. Si tiene una sola, es un poquito excitado. Y si tiene 5, es bien excitado. Y así, dependiendo de cuántas tengas. Se los enseño por aquí con la ayuda de mi amigo Jorge. Ok, fíjense. Fíjense, una primera característica de los excitados que determina si tiene un sistema nervioso excitado es esta. El excitado no digiere a la carne roja bien o tarda en digerirla. O sea, que el excitado, eso no quiere decir que si usted la digiere bien, usted no es excitado. Porque fíjense que son 5 y si tiene cualquiera de las 5, tira para el lado excitado. Porque puede que se afecte, en unos se afecta más el sueño, en otros se afecta más la digestión. Las primeras 3 características que le voy a dar tienen que ver con la digestión de un excitado. Y las últimas 2 tienen que ver con el sueño, la calidad de sueño de un excitado. Así que básicamente, si no digiere la carne roja bien o tarda en digerirla, o sea, como que se le queda aquí, como que tarda mucho en digerirla, tiene características de excitado. Ok, próxima. La grasa saturada les cae mal. Al excitado, muchas veces las cosas con grasa las repiten y les caen mal. Por ejemplo, el cerdo, las chuletas, los alimentos grasos, inclusive el queso muy grasoso, porque el queso que se recomienda para un excitado es un queso blanco, un queso sin fermentar, que tenga poca grasa, ¿no? Así que es otro indicador de que su cuerpo pudiera tener un sistema excitado. Próxima, digestiva. No digieren bien si comen tarde en la noche. O sea, el excitado, cuando está bien excitado, si come tarde en la noche, no digiere. O sea, que se come algo bien tarde en la noche y después está toda la noche dando vueltas en la cama y pensando y dando vueltas y no puede dormir bien. Así que estas 3 primeras que son características de digestión son características de un excitado. Cualquiera de esas 3 o cualquiera de las próximas 2 lo hacen que su cuerpo sea más excitado que pasivo. Le enseño las 2 que tienen que ver con el sueño. Esta es una. Si comen tarde en la noche se les dificulta dormir. Un excitado, cuando tiene el sistema nervioso excitado, no puede comer muy tarde en la noche. Si come a las 10 o a las 11 de la noche, se pasa la noche dando vueltas y no puede dormir. O sea que básicamente tienen esa característica. Y la última es que el excitado tiene un sueño bien liviano. O sea, que dice, tienen un sueño liviano, se despiertan con mucha facilidad. Cuando una persona tiene un cuerpo bien excitado, es un cuerpo que de cualquier cosita se despierta. Cae un alfiler, se oye un ruido 2 casas más abajo, un ruido en la ventana y la persona cae parada en la cama. Quiere decir que tiene un sistema que está excitado, que está alerta, que está listo para correr o pelear. Así que si su cuerpo tiene cualquiera de estas 5 características, aunque sea una sola, a usted le conviene clasificarlo como excitado. Si no tiene ninguna, que es todo lo contrario, entonces usted diría, yo tengo un cuerpo pasivo. Por ejemplo, mi cuerpo, que es de pasivo, no tiene ninguna de esas. Yo como tarde, como lo que me dé la gana, como hasta piedra, como grasa, como cerdo, como a la hora que quiera y no me despierto ni aunque me caiga un terremoto encima. Así que básicamente, esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.